La historia de Halloween o el Día de los Muertos, primera parte. La celebración de Halloween se ha convertido en algo muy tradicional en muchos países. Decoraciones de brujas, telas de arañas por todas partes, murciélagos, vampiros, zombies, demonios, monstruos y toda clase de disfraces. Niños disfrazados van de puerta en puerta, les dan golosinas, tallan caras macabras en calabazas, encienden dentro velas y adornan las casas con ataúdes y tumbas. ¿Por qué? ¿Qué significa todo esto? Primeros antecedentes de Halloween. La cultura celta. Halloween tiene un origen muy antiguo y se remonta a la época de las tribus celtas. ¿Quiénes eran ellos? Eran las primeras tribus de Europa que aparecieron desde los años 1200 antes de Cristo. La cultura de las tribus celtas abarcaba desde las islas británicas escandinavas y Europa occidental. Ellos tenían la tradición del Samhain o Samhain, que se puede pronunciar también de esa forma, que se extendió por todos los territorios, llegando a ser una de las tradiciones más populares. Las tribus celtas dividían el año en una mitad luminosa y otra mitad oscura. El Shanghái representaba el inicio de la mitad oscura del año. Esta antigua celebración del Shanghái fue la predecesora del Halloween. Los celtas tenían sacerdotes paganos llamados druidas. Los druidas creían que cuando se celebraba la noche del Samhain o Shanghái, que los espíritus volvían del más allá para caminar sobre la tierra, buscando poseer seres vivos. Y para evitar la atención de los muertos, para pasar desapercibidos, se vestían fúnebremente, creyendo así que en la noche de los muertos la muerte no tocaría sus puertas y podrían seguir con vida. Así celebraban los celtas el final del verano, el fin de las cosechas y con ello el comienzo de un año nuevo. Para los pueblos antiguos, sepa que la cosecha marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Si se perdían los cultivos, la gente moría de hambre. Siempre en esta época de la cosecha, la muerte estaba bastante cerca. Podía ser bastante tenebroso los días en los cuales los días se hacían más cortos y las noches más largas. Y cuando esto pues surgen dudas si habrá comida suficiente para todo el invierno. Que este pues es el origen al miedo a morir en esta celebración. El nombre que le fue dado a esta particular tradición, All Hallows Eve, o la víspera del Día de Todos los Santos, que a través de los tiempos se deformaría en la palabra Halloween. Además era una fecha dedicada a dos dioses, Morrigan, diosa de la guerra y la muerte, y Dagda, una deidad secundaria relacionada con la abundancia. A pesar del origen tenebroso de esta celebración, hoy no tiene ese carácter fúnebre o no tiene un carácter tan fúnebre, sino es más bien una mezcla de costumbres culturales, tradicionales, paganas de varios pueblos en una sola fecha. Es un sincretismo de religiones satánicas y mundanas, una mezcla de varias de estas culturas y religiones. La influencia del paganismo y lo cristiano han hecho que se disimule, que disminuya aparentemente lo macabro, lo tenebroso, y parece una celebración que está bastante lejos del origen tétrico y funesto de la muerte que tenía antes, pero realmente no. Sigue cerca de la muerte, de lo macabro, de lo funesto, de lo tenebroso. Esta celebración mantiene esa conexión, esa unión, ese enlace. Sigue siendo una fiesta en la que la muerte es protagonista, en la que la muerte está presente. Recuerde que la muerte es tratada en la Biblia como un enemigo al mismo nivel de Satanás y será echada al lago de fuego. Como dice Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades
fueron lanzados al lago de fuego y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al conquistar parte de las islas británicas, los romanos adquirieron parte de las celebraciones de los celtas e incorporaron en su calendario el festejo del fin de año celta. Tras las invasiones germanas y la caída de Roma, la iglesia fue el único reproductor de los antiguos escritos romanos y griegos, y muchas veces fueron estas fiestas adaptadas a la fe católica. Así fue como en el siglo VII después de Cristo, el Papa Bonifacio IV incorporó la antigua tradición celta que figuraba en el calendario romano y que se practicaba en las tierras bretonas, al conjunto de las celebraciones cristianas con el nombre de la víspera del Día de Todos los Santos, y en un intento del Papa darle un marco sagrado y adaptarlo desde la arraigada tradición pagana a lo sagrado y cristiano, entonces le dio este nombre: el Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos es una solemnidad cristiana católica que tiene lugar el 1 de noviembre para las iglesias de rito latino. En este día, en la iglesia católica tradicional, se celebra fiesta solemne para todos aquellos difuntos que, supuestamente habiendo superado el purgatorio, se han santificado totalmente y han obtenido la visión beatífica y gozan de la vida eterna en la presencia de Dios. Pues supuestamente. Sin embargo, la celebración de All Hallows Eve siguió transformándose, siguió cambiando, y hasta el año 1845 Irlanda experimentó la peor crisis económica social de todos los tiempos anteriores, en lo que se llamaría más tarde la hambruna irlandesa. Millones de irlandeses emigraron a otros países en busca de trabajo, siendo los recientes, los nuevos Estados Unidos de América, el principal destino de los exiliados. Los irlandeses llevaron sus tradiciones y así fue como All Hallows Eve se convirtió en Halloween. Con la intervención norteamericana, la celebración tomó un cariz, un aspecto, una apariencia más pintoresca, más comercial, más festiva y menos macabra. Hablemos un poquito, por ejemplo, del farol llamado Jack-o'-lantern o linternas o faroles de Jack. Una de las tradiciones más populares de Halloween, surgidos del folclore irlandés del siglo XVIII. Es ahuecar una calabaza y tallar una cara macabra en la calabaza. Cuenta la leyenda que el Jack, el famoso Jack, era un bebedor, un jugador, un holgazán, que se pasaba todos los días echado bajo un roble, y en cierta ocasión se le apareció supuestamente Satanás para llevárselo. Y Jack retó a Satanás para trepar al roble a ver quién trepaba más rápido. Y cuando el diablo estuvo en la copa del árbol, Jack talló una cruz en el tronco del árbol para impedirle descender a Satanás. Entonces, para que pudiera descender, Jack hizo un trato con el diablo. Le dijo que le permitiría bajar del árbol si nunca más volvería a tentarlo con el juego o con la bebida. Cuando Jack murió al final de su vida, sin embargo, no pudo entrar al cielo debido a sus pecados, pero tampoco pudo entrar al infierno porque había engañado al diablo y el diablo no se lo perdonaba. Con el fin de compensarlo, el diablo le entregó unas brasas para iluminar el camino en la noche fría, por la que debería vagar por las noches como un alma en pena hasta el día del juicio final. La brasa estaba dentro, colocada en una cubeta huecada, que era un nabo, y tenía que arder por siempre como un farol. Es por ello que los irlandeses solían utilizar nabos para fabricar sus faroles Jack, pero cuando los inmigrantes llegaron a Estados Unidos, se dieron cuenta que las calabazas eran más abundantes que los nabos, y por eso comenzó la tradición de tallar calabazas en la noche de Halloween y transformarla en faroles con una vela en su interior. El farol no tenía como objetivo convocar espíritus malignos, sino alejarlos de las personas y de las casas, pero todavía con un origen fetichista, con un motivo místico. La costumbre de truco o trato, pedir caramelos en las puertas, travesuras o dulces, sustos o dulces, bromas o dulces, sustos o golosinas,
deformada en países hispanos como Triqui Triqui Halloween. Surge en 1930 y tiene como origen una práctica que surgió en Europa durante el siglo IX llamado Souling, que tiene que ver con el alma. Mire, que dijimos al principio que todas estas fiestas eran un sincretismo, una mezcla de religiones y de culturas paganas, diabólicas y satánicas. Bueno, esta costumbre Souling, que viene de la palabra alma en inglés, es una especie de servicio para las almas. El 2 de noviembre, todavía el Día de los Fieles Difuntos, los falsos cristianos de la iglesia tradicional iban de pueblo en pueblo mendigando pasteles de difuntos. Cuanto más pasteles recibieran los mendigos, mayor sería el número de oraciones que rezarían por el alma de los parientes muertos o de sus benefactores. En esa época se tenía la creencia de que los muertos permanecían en el limbo durante un periodo posterior a su fallecimiento y que las oraciones, aunque fueran rezadas por extraños, podían acelerar el ingreso del alma al cielo. La práctica se trasladó a Estados Unidos y en un intento de las autoridades por controlar el vandalismo, porque esto se convirtió en un vandalismo que se producía en la noche de Halloween a finales del siglo XIX, algunos sectores de la población consideraban que el 31 de octubre era un momento de diversión a costa de los demás. Inspirado en esta noche, en la noche traviesa, noche de diablura o Mischief Night, que formaba parte de la cultura irlandesa y escocesa. Bueno, aunque los actos consistían en bromas pesadas como sustos, derribar cercas, enjabonar ventanas, tirar algunas piedras, acabó convirtiéndose en actos dañinos, en puros actos dañinos contra las personas, contra los animales, ya en delitos de dañar propiedades, de dañar personas y dañar animales, que llegó a un punto exagerado, a un punto máximo que durante la década de 1920 llegó a haber asesinatos con las masacres perpetradas por los enmascarados del Ku Klux Klan. Es por ello que las comunidades comenzaron a proponer alternativas de diversión familiar para contrarrestar el vandalismo. Hacían concursos de calabazas talladas, hacían disfraces de fiestas para niños y adultos. De este modo se proponían retomar el espíritu de los falsos cristianos primitivos de la época del siglo VII después de Cristo, del Papa Bonifacio IV. Así iban de casa en casa, disfrazados con máscaras, ofreciendo una sencilla representación, un número musical a cambio del alimento y la bebida, y más tarde esto derivó en pedir dulces y caramelos. Debe hacerse una mención especial a otra celebración que se mezcló acá también, tan antigua o incluso más que la de las culturas celtas, de las tribus celtas, que también rinden cultos a los muertos y se desarrolla nuevamente a través de la intervención eclesiástica durante estos mismos días. Y se trata del Día de la Celebración de los Muertos, cuyo origen se remonta a las civilizaciones precolombinas y hoy día se celebra y se festeja por todo lo alto en México y otros países centroamericanos, el Día de la Santa Muerte. Tremendo. Mientras tanto, es irónico observar cómo la celebración de Halloween se afianza en varios países de Europa, continente donde se originó de otra forma y ahora están volviendo a absorber esta variación. Y esto ocurre a través de la globalización. Es la globalización la que está llevando nuevamente esta fiesta ya transformada a todo el mundo, incluso a los países europeos donde se originó. Si bien es cierto que el nuevo orden mundial imperialista impone las culturas, impone las costumbres de la metrópoli hacia la periferia a través de los medios de difusión, el cine, el internet, los deportes, y demás, no deja de ser significativo la historia, el camino histórico, el periplo que siguió esta fiesta a través de los siglos, cómo se transformó y cómo se vio sometida y cómo llegó hasta la celebración que actualmente ocurre en la noche del 31 de octubre. Efesios capítulo 5, versículo 11 dice la Biblia: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. 4 razones para no celebrar Halloween. Satanás ha aprendido de mala manera
que la confrontación, el ataque directo a la iglesia, tal como la persecución, por ejemplo, siempre producen que el evangelio crezca y se propague mucho más. Los verdaderos creyentes que están llenos del Espíritu Santo y donde quiera que van, que son perseguidos, crece la obra de Dios, porque donde quiera que hay persecución, la obra crece. La influencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes siempre resulta en que crezca más la obra y crezca más la calidad de los creyentes. Así que para destruir esa influencia que llevan los creyentes verdaderos, los cristianos verdaderos a todas partes, la estrategia del diablo es corromper el cristianismo desde dentro, contaminarlo y hacerle perder la relación con el Espíritu Santo de Dios. Y esta estrategia está funcionando. El mundo está metido de cabeza en los días donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, y la oscuridad espiritual está siendo vendida como cultura, como diversión, como entretenimiento. A los que se oponen a ese satanismo sutil se les llama religiosos y extremistas. Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno llaman malo, y hacen luz de las tinieblas y de las tinieblas luz, y ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. No es una actividad cristiana, no lo es. Es más bien una tradición salida de una noche dedicada a la exaltación y toda clase de adoración a Satanás. Es abiertamente un culto para rendir a Satanás. Aunque en apariencia es una actividad recreativa y muy llamativa, sobre todo para los niños y para los jóvenes y adultos, su verdadero significado sigue oculto a nuestros ojos en muchos países. Los grupos satánicos usan esa noche para un culto especial dedicado a Satanás. Hacen sacrificios humanos, sobre todo de niños. Es una noche de lujuria, de droga, de alcohol y de toda clase de desenfreno, de las llamadas misas negras. Halloween es una celebración satánica. Va contra las enseñanzas del Antiguo Testamento, va contra las enseñanzas del primer mandamiento, que no debemos adorar ninguna imagen ni debemos incursionar en la idolatría. Va contra las enseñanzas de Jesús. Jesús está en contra de la brujería en todas sus formas: espiritismo, hechicería, adivinación, lectura de cartas, horóscopos, astrología y tantas máscaras con las que se encubre la maldad. Participar en ellas es olvidarse de Dios. Participar quiere decir ser parte. Si usted participa, está siendo parte de esta tremenda responsabilidad espiritual. No solo se está alejando y olvidando de la adoración al eterno y poderoso, inmortal Dios, sino que está siendo parte de una actividad que glorifica el mundo de las tinieblas y contamina espiritualmente y trae maldición, esclavitud a los niños, a los adultos, que a todos aquellos que practican y celebran esta, valga redundancia, celebración. No hay magia blanca, no hay magia negra, no hay brujería buena, no hay brujería mala, no hay brujería blanca. Todas las actividades demoníacas se disfrazan y se ocultan para ganar a otros, y así muchas veces se visten a los niños de brujitas, de diablitos, de zombies, de monstruos, sin detenernos a pensar en el impacto que trae para nuestros niños en el mundo espiritual. Satanás ve la participación como una oportunidad para hacer pacto. Como dice Juan 1:5, de nosotros depende ser luz en medio de las tinieblas. Esta lección continuará. Dios me lo bendiga, y esto es para los que les gusta la palabra, para los que prefieren la verdad sobre la tradición. Señor, bendice cada persona, libra a cada creyente, pon tus ángeles alrededor de su hogar en esas noches tenebrosas y macabras de Halloween, pero trae juicio al mundo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos en próximas transmisiones.